Dios le muestra al profeta Oseas. Oseas era un profeta que Dios usó mucho y le mostró la necesidad de padecer por la iglesia, de padecer por la iglesia de Cristo. Amado, Dios da esta palabra a mi vida esta mañana y me habla de Oseas, específicamente del profeta Oseas. Y Dios me habla y empiezo a escudriñar un poquito más acerca de este hombre, porque realmente yo tenía planeado compartir algo más, quería compartir algo más. Pero esta mañana Dios me habló y Dios me dijo: quiero que le hables a mi pueblo acerca de esta palabra. Y bueno, yo creo que esto es de Dios. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue, dice talado porque le faltó sabiduría, le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido, o mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. Por falta de conocimiento. Yo pregunto, iglesia, ¿para Dios será importante que tú conozcas a tu Señor? ¿Para Dios será importante que tú conozcas a tu Creador? Sí, Dios es el mero interesado en que tú le conozcas. Dios es el mero interesado en que tú conozcas los tiempos que Dios tiene. Dios es el mero interesado. Así que predispón tu corazón. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar y cierra tus ojos ahí donde tú estás. Amado Padre, te damos gracias esta tarde por la palabra, Señor, que tú nos permites compartir esta tarde. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice a este pueblo, Señor. Que este pueblo, Señor, te honra, Señor. Que este pueblo, Señor, te alaba. Que este pueblo se agrada. Bendice, Señor, y abre su entendimiento, Dios. Trae una revelación a tu pueblo, Dios. Que nada pueda robar esta semilla, que nadie pueda robar esta palabra que el día de hoy se comparte, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo estoy contento. Me veo como enojado, pero aquí estoy. Así Dios me creó. Pero así Dios me ama. Gloria a Dios. Amado, Oseas 4:6 nos habla del amor de Dios para su pueblo, de la misericordia que Dios tiene por su pueblo. Y quiero resaltar algo más, específicamente de Oseas 4, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero viene un punto seguido y dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me he olvidado de tus hijos. ¿Cómo dice? Yo me he olvidado de tus hijos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, mi amado, llegó a pensar que no era importante el conocer a su Señor. El pueblo de Israel llegó a pensar que no era necesario tener un encuentro, tener una relación cercana a su Dios. Y el pueblo hacía lo que quería. El pueblo hacía lo que más le convenía. Y se olvidaron de su Creador. Se olvidaron de su Señor. Se olvidaron de aquel Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Se olvidaron de su pueblo. El pueblo se olvidó y se metió a adorar a los Baales, a ídolos.
a imágenes, estatuas hechas por manos de hombres. Se metieron a buscar a los ídolos, a la brujería, a la hechicería, y lo tenían por su Dios. Pero la palabra que Dios le da al profeta Isaías, ahí, fíjate bien, un profeta más habla y dice, Isaías 29:13, estamos viendo al profeta Oseas, y también Isaías habla una palabra profética acerca de la iglesia, acerca del pueblo de Dios. Y amado, esta palabra, aunque fue escrita para el pueblo de Israel, pero como nosotros somos injertos, esta palabra también alcanza a la iglesia local. Y fíjate lo que el profeta Isaías, Dios le da una palabra tremenda, hermano. Abre la Biblia ahí. Vamos a, creo que es Isaías 29:13. Isaías 29:13. Déjalo, confirmo. Isaías. Ok. Sí, es Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjate, imagínate el dolor del Señor, el darle esta palabra a Isaías y a Oseas decirle, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, y luego a Isaías le dice, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque el pueblo solamente se acercaba a buscar a su Creador cuando tenía una necesidad. Cuando solamente tenían una necesidad. Y la palabra que Dios me da para casa de Dios, fuego del Espíritu Santo, amado, es esta. Y Dios me hablaba de una advertencia contra el pueblo, que se ha apartado su corazón de su Señor, que se han ido tras cosas vanas, que se han ido tras otras cosas y han puesto en primer lugar el trabajo, han puesto en primer lugar el dinero, han puesto en primer lugar otras cosas que nada tienen que ver con el amor y la misericordia de Dios. Y no te sorprenda que de pronto empieces a escuchar tal situación, porque esa es una palabra que Dios me da para la iglesia, para casa de Dios. Así que dice la Escritura, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y no solo eso, amado. Dios se agrada cuando tú le buscas, cuando tú le sirves. Dios se agrada cuando tú te humillas y le buscas con todo tu corazón. Pero estas dos palabras proféticas que Dios le da a Isaías y que Dios le da a Oseas es un complemento, mi amado, porque se está refiriendo al mismo pueblo, al pueblo de Israel. Cuando tú lees el libro de los Jueces, tú te vas a dar cuenta de la grande misericordia y amor que Dios tiene por su pueblo. Porque varias veces el Señor ya los había sacado de la esclavitud y se levantaba alguien más
y quería esclavizar al pueblo y lo esclavizaban, pero Dios siempre levantaba un salvador, por así decirlo, alguien que liberara al pueblo, alguien que tomara la autoridad que tenía como hijo y liberara al pueblo. Dios siempre va a levantar a los profetas, a los Isaías, a los Oseas, siempre Dios los va a levantar. Pero cuando analizamos la historia de Oseas, nos damos cuenta que Dios actúa de diferentes maneras. Y yo te invito a que me acompañes ahí al libro de Oseas, capítulo 1. Y vamos a conocer un poquito más acerca de este profeta. Imagínate, entender los planes de Dios son complicados, pero Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Fíjate, si tú has leído la escritura, Oseas capítulo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Verso 2: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí en poco yo castigaré a la casa de Judá por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel y el valle de Jezreel. Amado, pareciera ilógico que Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios que tiene compasión, pareciera ilógico que Dios le dice al profeta Oseas, Dios le dice: ve y cásate con una mujer prostituta. Ve y busca una prostituta y cásate con ella. Hazla tu mujer. Imagínate, Oseas, un hombre de Dios que toda su vida se había guardado para Dios. Pero Dios le dice: anda, ve y toma a una mujer prostituta y cásate con ella. Y no solamente eso, ten hijos con ella. Y Dios le dio hijos con esa mujer. Y una de las cosas que nosotros vemos en la vida de Oseas, que él obedeció a Dios. Y ahí en el verso 1, en el capítulo 2 de Oseas, verso 5, dice, Oseas capítulo 2, verso 5 dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con cetro, y no hallará sus caminos, y seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Amado, esta palabra Dios se la da a Oseas. Y pareciera algo incoherente, pero Dios le dice: varias veces su mujer se había ido y por oficio era una prostituta, y varias veces ella se había contaminado y ella decía: bueno,
al prostituirme, tengo pan, tengo vino, tengo aceite, tengo lo que quiero. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía una enseñanza, no solamente para el profeta Oseas, sino para nosotros en este tiempo. Para nosotros también. Y dice en el verso 10, dice: y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Verso 13, voy saltando: y la castigaré por los días en que incensaba en los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se le iba tras sus amantes, y se olvidaba ¿de quién? Se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero aquí que yo traeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto, y hablaré ¿en dónde? Hablaré a su corazón. O sea, ¿qué le quería enseñar Dios a Oseas? ¿Qué le quería mostrar? Porque Dios quería mostrarle algo al profeta Oseas, porque es el único profeta de toda la Biblia que Dios le dice: ve y cásate con una mujer fornicaria o con una mujer prostituta. Y ella sabía que tenía un buen marido. Ella sabía que tenía un buen esposo. Pero sin embargo, la iniquidad que había en ella, de pecado, de maldad, la hacía volver nuevamente con sus amantes. La hacía volver otra vez con aquellos hombres con los que llegó a prostituirse. Y varias veces, estando ya con Oseas el profeta, varias veces se le llegó a escapar. ¿Se le llegó a escapar? Se le llegó a escapar. Y de tanto y tanto, Oseas en un momento dijo: la voy a dejar que se vaya. Si se quiere ir, que se vaya. Pero ¿sabes? Un día vino palabra del Señor a la vida de Oseas nuevamente, y le dijo: Oseas, ve por tu mujer. Ve por tu mujer. Pero que se ha prostituido, se sigue corrompiendo. Dice: ve por tu mujer, porque yo hablaré a su corazón. Yo hablaré a ella. Y bueno, ahí más adelante en el capítulo, Oseas capítulo 3, verso 1, dice: y me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultea, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos. ¿A quién estaba comprando Oseas? Oseas estaba comprando a Gomer, su mujer, nuevamente, porque su mujer se había otra vez prostituido y se había ido a buscar el oficio que antes tenía. Y otra vez Dios le da palabra y le dice: ve y busca a tu mujer, cómprala, porque la están subastando. Y dice la escritura que Oseas ofreció dinero por su mujer y dijo: yo la compro. Aunque Oseas no entendía el plan que Dios tenía, no alcanzaba a comprender, pero aquí nos deja ver un poquito más. En el verso 1 dice: me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada. O sea, le está diciendo: ya la amabas, ve y otra vez por ella, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Amado, en conclusión, ¿qué le quería enseñar Dios a Oseas? Dios quería enseñarle primero el amor de Dios hacia su pueblo. Dios quería que Oseas entendiera
que así se sentía Dios cuando el pueblo prostituía y se iba a adorar otros dioses. Y eso le dolía a Dios. Cada vez que Dios libraba al pueblo de Israel y los libraba de las manos de los filisteos, de los amorreos, de todos los enemigos del pueblo de Dios, Dios levantaba un varón y libertaba al pueblo. Dios los sacaba de esclavitud. Y sin embargo, se levantaba otra generación con otros principios y se olvidaban de Dios, se olvidaban de su creador. Y sabes, lo que Dios quería enseñarle a Oseas, Dios más adelante le dice: así yo me siento, Oseas, como tú te sientes. Así, Oseas, el dolor que tú sientes de ver a tu mujer con otros amantes, yo me siento. Imagínate, tremenda enseñanza que le estaba dejando Dios a Oseas. Si en este tiempo Dios te dijera: anda, ve y prostitúyete, ¿lo harías? Pues yo pienso que alguien coherente con sus facultades bien no lo haría. Pero sin embargo, la palabra que trae Dios a Oseas le dice: ve y compra a tu mujer porque la están subastando, ve y tráela. Pero que ya se corrompió, que ya hizo esto, de buena. Porque, ¿qué le quería enseñar? El mismo dolor, Oseas, que tú sientes, yo siento por mi iglesia. Cada vez que mi iglesia se ausenta de mí, cada vez que mi iglesia pone sus ojos en otra cosa menos que en mí. ¿Por qué, amado? Porque Dios te quiere para Él. Dios no piensa compartirte con nadie. Dios no piensa compartir su iglesia con nadie más. Dios te escogió a ti y te quiere limpiar y te quiere procesar. Pero es importante que tú escuches el llamado de Dios. Es importante que atiendas a la voz del Señor Dios. Aleluya. Amén. El verso 3 dice, el capítulo 3 del verso 3 dice: y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. ¿Y sabes qué hacía el pueblo de Israel? En vez de creerle al Dios que los había sacado de mano de Faraón, iba a consultar a los Baales, iba a consultar a los brujos, iba a consultar a los hechiceros. Y esto dañaba y le dolía el corazón a Dios. ¿Qué quiero decirte con esta enseñanza, mi amado? Cada vez que tú le das la espalda a Dios le duele su corazón. Cada vez que tú haces cosas que no convienen a tu vida, al Espíritu Santo se contrista, está triste. Cada vez que tú usas cosas que no tienes que usar en tu cuerpo, el Espíritu Santo se muere, se pone triste, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Se le llama así, ¿por qué? Porque siente, piensa, razona, toma decisiones. Y una fuerza no podría hacer eso. Una fuerza de energía no podría tomar una decisión, no podría sentirse triste. Pero sin embargo, cada vez que los hijos de Dios le dan la espalda a Dios, eso duele a Dios. Y Dios le quería enseñar esto a Isaías. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 4, verso 6 fue el que leímos al principio. Ahora, la enseñanza que Dios le estaba dando a Oseas le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremenda palabra, tremenda palabra. O sea, para Dios es importante que su pueblo conozca a su Señor. Dios es el más interesado que tú conozcas a tu Padre. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a tu Señor, entonces tú no vas a hacer cosas que van a dañar a tu amo y Señor. Entonces cuando tú comienzas a corromperte, cuando tú comienzas a ausentarte, cuando tú comienzas a darle la espalda a Dios, entonces tú le estás diciendo a Dios: no me importa el sacrificio que tú hiciste en la cruz, yo voy a vivir mi vida, yo voy a vivir mi vida a mi parecer, como yo crea, pero esto desagrada a Dios. Y después el pueblo entra al desierto, y el pueblo estar en el desierto no le gusta, porque cuando Dios permite que vayan al desierto, el pueblo comienza a renegar de Dios. El pueblo comienza a quejarse. Aleluya. Oseas capítulo 4, verso 10 dice: comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios. ¿Cuál era otro castigo que Dios le iba a dar al pueblo? Iban a tener intimidad, pero no les voy a dar hijos, los voy a hacer estériles. No les voy a dar hijos, no les voy a dar descendencia, porque se olvidaron de mí. Entonces, si tú conoces a alguien que hasta el día de hoy no ha podido tener hijos, entonces hay un trasfondo en la historia. Hay un trasfondo que puede venir de generaciones atrás. Y bueno, el diablo es el que se encarga de atar la matriz. ¿Para qué? Para que algunas mujeres no puedan tener descendencia, no puedan tener hijos. Y bueno, el Oseas 4:12: mi pueblo a su oído de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Dejaron a su Dios para fornicar, dejaron a su Señor. Oseas capítulo 5, verso 4 dice: no piensan en convertirse. Fíjate bien, no piensan en convertirse a su Dios, porque el espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a su Señor. No conocen a Dios. Si el pueblo conociera a su Señor, no fornicaría con los Baales, con los ídolos. Por eso, para Dios es importante: dile al que está a tu lado, prepárate. Isaías dice y habla y da una palabra y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es una palabra profética. Y ahora te veo. Antes escuchabas hablar de un Dios y tal vez juzgabas a la gente que hablaba de Dios, y de oídas habías escuchado de un Dios, tal vez de una religión. Y tal vez llegaste a decir: fanáticos, estos están locos, ¿cómo van a creer en un Dios todopoderoso? ¿Cómo van a creer en alguien que los va a cuidar, que los va a proteger? Pero el profeta dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, mis ojos te miran. Y ahora así está el que tiene entendimiento abierto. Dice: ahora te puedo sentir, ahora te puedo ver, ahora tengo el conocimiento y sé que eres real. Sé que vives y me das una oportunidad de vida.
y me has perdonado mis pecados y me das la oportunidad de caminar contigo. Imagínate qué habrá sentido Oseas. Todo el proceso que Dios lo llevó. Ahora fíjate en Oseas capítulo 6, verso 6. Fíjate lo que le dice Dios a Oseas. ¿Qué es lo que quería Dios? Quería que su pueblo mirara a Dios. Quería que Oseas entendiera el dolor profundo de cuando el pueblo prostituía adorando a otros dioses. Una de las cosas que abomina a Dios es la idolatría, hermano. La idolatría, la maldición contra el Espíritu Santo son una de las cosas que son abominables delante de Dios. Dice Dios que Él siente asco cuando hay un idólatra. Le da asco. Porque el Salmo 115 dice: se inclinan ante ídolos que tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no palpan, pies, mas no andan. Dice: semejantes a ellos son los que los adoran y los que los fabrican. Todo aquel que adora al ídolo de barro, de yeso, de bronce. Entonces dice el salmista: semejante a él es el que lo fabrica. ¿Por qué? Porque tú le predicas la palabra y por más que le demuestres la verdad con la Biblia, tiene el entendimiento cegado, entenebrecido. Porque dice Jesús: el príncipe de este siglo cegó el entendimiento para que aún viendo no vean, escuchando no oigan lo que Dios tiene para ellos. Y el pueblo se ha corrompido. Dile al que está a tu lado: hola. Dile: ¿me estás oyendo? Dile: ¿me estás oyendo? Es para ti. Amado, Dios te ama. Dios te ama. Y no cabe duda del amor de Dios. Oseas capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que los holocaustos. ¿Sabes? Porque el pueblo se había acostumbrado, ya lo tenían por un rito, dar una ofrenda a Dios, y hacía gente. Dice: bueno, de lunes a sábado peco y hago lo que no está bien, hago lo que mis instintos más bajos me dicen y lo llevo a cabo. El domingo me arrepiento y le llevo ofrenda a Dios y ya quedé limpio, como los de la 14 piensan siempre. Piensan que llevando ofrenda o algo ya Dios les perdonó su pecado y ya a seguir el lunes y a seguir con los mismos hábitos. Pero Dios no quiere esto. Dios no quiere que seas un fariseo religioso al cuadrado o al cubo. Dios quiere que seas íntegro. Íntegro. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque dice: porque misericordia quiero. O sea, Dios dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. O sea, no le estaba diciendo al pueblo: o sea, no sacrifiquen holocaustos, no den ofrendas. No, Dios no le estaba diciendo eso. Dice: ustedes tienen más importante los holocaustos, la ofrenda, que el obedecerme. Dice: misericordia yo quiero. Yo quiero misericordia, que seas misericordioso, que seas bondadoso, y no que pongas una cara de mi pobre angelito, de piedad, de que no rompo ningún plato. O sea, Dios no quiere eso. Dios quiere tu corazón. Y que no prostituyas a tu corazón.
que no corrompas a tu corazón. Porque la Biblia dice que cuando el corazón está corrompido, dice, del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, las avaricias, los homicidios. Y no estoy hablando del corazón del órgano, estoy hablando del corazón que está en tu alma, porque ahí está el corazón, en el alma. No es el órgano que muchos piensan, donde bombea sangre. No, el corazón está en tu alma, y en tu alma se guarda el intelecto, la voluntad y las emociones. Y ahí está, y ahí influye tu corazón para hacer lo bueno y para hacer lo malo. Pero dice Pablo, es mejor que hagas lo bueno delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vayan al libro de Romanos. Romanos capítulo 7, verso 9. Dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bueno, ¿qué es lo que quiere Dios? Que aunque el pecado reviva, Dios quiere que tú mueras al pecado, que tú mueras a tus iniquidades, que tú mueras a lo que antes tú hacías, a lo que antes a ti te gustaba, que si analizas un poquito tu vida, lo único que trajo tu vida pasada fue dolor y fue vacío en tu corazón, que buscabas saciarlo de alguna manera y no encontrabas cómo. Y tal vez usaste alguna sustancia, alguna droga, algún químico por tratar de llenar el dolor que había en tu corazón. Y yo te digo, Dios quiere llenar ese vacío. Dios quiere llenar ese vacío que hay dolor en ti. Dios quiere llenarlo. Pero ¿cómo lo va a llenar Dios? Si tú estás entretenido en las cosas del mundo. Hoy en día la herramienta que Satanás está usando, y lo digo porque hasta los adultos hemos sido influenciados, es por el celular. Es por el celular. Porque en el celular, en darle clic, te puede salir cualquier tontería. En meterte a internet, te sale cualquier sugerencia. Y tal vez no estés buscando algo indebido, pero el mismo internet te puede sugerir páginas donde puedes quedar atrapado, donde tus hijos pueden quedar atrapados y después lamentar. ¿Amén? Ahí donde estamos en Romanos 7:11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué dice la Biblia? Dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ahora hay entendimiento, ahora entiendes que si un cristiano decide seguir viviendo en un pecado, entonces Dios se lo va a tener que llevar antes de tiempo. Y sus días van a ser acortados. ¿Por qué? Porque decidió seguir viviendo bajo desobediencia. ¿Es algo? Sí, es algo. La diferencia es que no es heredero. No puede heredar el reino de Dios. Y muchos malinterpretan esta cita bíblica cuando la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 10, dice: y los fornicarios y los adúlteros y los hechiceros y los maldicientes y los estafadores
y todos los que se echan con varón y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y tal vez pudiéramos pensar que con esa cita bíblica, muchos dicen, bueno, está diciendo que no van a heredar, pero ahí no te está hablando de la salvación, ahí te está hablando de una herencia. Te está hablando de una herencia. Pablo está hablando de una herencia que no vas a tener al llegar a Cristo, al llegar a la presencia de Dios. No vas a ser galardonado, no vas a ser recompensado con la corona de la vida, con la corona de justicia. No está hablando ese versículo de la salvación que por muchos años muchos han malinterpretado, usando ese versículo para pensar que la salvación se podía perder, Lo único que pasa es que la gente o el cristiano que decide seguir caminando en desobediencia, lo único que está haciendo es acortar sus días, acortar su tiempo de vida sobre esta tierra. Pero que murió en pecado, pastor, Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. En el juicio de Dios lo va a juzgar. O sea, tú no eres nadie para juzgar. Dios no te dio la facultad a ti para juzgar. ¿Estás de acuerdo? Porque es muy fácil ver el pecado del hermano, de la hermana. Es muy fácil decir, ay, ya viste eso. Y eso que es el que está en la puerta. Ya viste si eso es el que pasa el diezmo o es el que hace la cena. Y mira cómo la va a su mujer. Y mira cómo la trató. O sea, Dios no nos dio la facultad de juzgar. La Biblia dice, no juzgues nada antes de tiempo. Nada. Llegará el momento que se nos dará la facultad de ser juzgadores, si es que eres parte de la iglesia vencedora. ¿Muy bien? Ya casi estamos terminando. Juan 6:63. Juan capítulo 6, verso 63. Capítulo 6, verso 63. Fíjate cómo dice la escritura. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida y son verdad. O sea, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ahora busca Colosenses 2:13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos solo algunos pecados. Están atentos, dice, perdonándonos todos los pecados. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amado, la acusación que había para ti te fue perdonada. Había una acusación en tu contra. El pecado que te acechaba, la maldad que tú mismo habías hecho, ese pecado que te perseguía,
Cristo lo perdonó y lo clavó en la cruz del Calvario. Fue perdonado tu pecado, fue perdonado tu maldad. Si es que tú vienes a Cristo, si es que tú te arrepientes, Dios te perdona. Amén. Si es que hay un verdadero arrepentimiento, Dios está dispuesto a darte una oportunidad de vida. Quizás nadie confía en ti. Quizás el mundo te etiquetó, el que nunca va a cambiar, el mentiroso. No confíes en él, porque te va a traicionar. Y quizás andas por tu vida con esa etiqueta que hasta el día de hoy te duele, pero el único que te puede cambiar y el único que te puede perdonar se llama Cristo. Amén. Porque Él pagó el precio que te tocaba a ti. A ti te tocaba ser latigado, a ti te tocaba ser crucificado, a ti te tocaba ser lastimado, y tal vez tú le has dicho a Dios: esta palabra no es para ti, Señor. Tú le has dicho a Dios: ¿dónde estabas cuando a mí me pasó esto? ¿Dónde estabas tú, Dios, cuando yo estaba sufriendo? ¿Dónde estabas tú, Dios, cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba siendo vituperado, cuando estaba siendo encarcelado, cuando estaba siendo aborrecido, cuando mi padre y mi madre me abandonó? ¿Dónde estabas tú, Dios? ¿Dónde estabas cuando mi papá me maltrataba, cuando mi papá me corrió de la casa? ¿Dónde estabas tú, Dios? Y Dios te dice: yo siempre he estado ahí contigo y te he librado de la muerte. Amén. Y te he librado de las manos que te han buscado para matarte. Esta palabra es para ti. O sea, Dios te ama y Él te perdona. ¿Cómo te llamas? Daniel. Él te ama y Él te perdona. Y no te sientas indigno, porque Él te quiere restaurar. Aleluya. ¿Alguien puede darle un abrazo a mi Daniel? ¿Alguien más? ¿Algún varón que se levante y le dé un abrazo? Dios te quiere restaurar también. La Biblia dice: que tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá. Aleluya. Es la primera vez que nos conocemos, así que Dios tiene un trato conmigo. Amén. Amén. Dale un aplauso. Dice la Escritura: ahí en donde estamos en Colosenses 2:20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustéis, ni aun toques en conformidad en mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen por el uso? Tales cosas vienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En pocas palabras, en tu carne no vas a poder conquistar grandes cosas, amado. Si tu carne está más fuerte que tu espíritu, entonces la que va a dominar va a ser tu carne, y vas a volver a las primeras cosas que desagradaron a Dios.
Dios quiere darte la oportunidad de que tú le conozcas y que tú te llenes de Dios y puedas romper con las ataduras que hasta el día de hoy te tienen atado. Por eso es que constantemente piensas y muchas veces has tratado de dar un cambio, no has podido, porque lo quieres hacer en tus fuerzas. Un sistema de hombres no sirve, y siempre lo he dicho, y perdón por los que escuchen en algún momento esta grabación, pero lo tengo que decir: no sirve un centro de rehabilitación, no lo sirve. ¿Por qué? Porque son cosas de hombres. Lo que sirve y lo que puede cambiar el diseño de Dios es el verdadero arrepentimiento, que tú estés arrepentido, que tú estés comprometido con Dios. Dios puede transformar esa naturaleza caída, esa naturaleza que te lleva a corromper tu cuerpo, que te lleva a probar sustancias. Dios puede hacer en ti que venga un cambio. Por eso te digo, no sirven, porque al contrario hay testimonios de que entrar a ese tipo de lugares, en vez de ayudarles, salen resentidos, salen con más dolor en su corazón. Porque un ser humano con una naturaleza caída no puede ayudar a otro ser humano que está peor. Necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos al Creador de todo, el que sabe dónde está el problema, el que sabe que tu alma quizás está fragmentada y tu alma fragmentada aún camina con dolor, con tristeza, y por eso hay un vacío en ti, porque tu alma está fragmentada. Y la gente se refugia en alguna sustancia, en alguna droga, porque dice: así voy a olvidarme. Pero la raíz de todo esto es que nunca se olvidan. Al contrario, se hunden cada día más, más y más y más. Entonces, Dios se duele cuando tú intentas destruir tu cuerpo. Dios se duele cuando tú dañas tu cuerpo, porque el cuerpo que Dios te dio es para que tú lo guardes y lo consagres a Él. Y cuando tú introduces algo a tu cuerpo, entonces tú mismo estás destruyendo el cuerpo que te fue prestado, pero al mismo tiempo estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo anhela vivir en tu cuerpo, anhela estar dentro de ti y dirigir tus pasos. Y si no está el Espíritu Santo en tu cuerpo, lo contrario es que estén espíritus demoníacos, espíritus que te llevan a corromperte. Pero cuando el Espíritu Santo ya entró en ti, entonces tu vida pasada te va a comenzar a incomodar. Te vas a comenzar a incomodar porque antes hacías cosas y ahora llegas a los pies de Cristo y te sientes incómodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. ¿Hay alguien que pueda decir amén? Aleluya. Amén. ¿Lo cree? Amén. Y si el Espíritu de Dios está en ti, entonces Jesucristo dijo: Él los va a guiar a toda la verdad. A toda la verdad. Me conoceréis y me conoceréis de todo tu corazón. ¿Por qué? Porque le vas a buscar con todo tu corazón. Estoy casi terminando. Termino con esta cita. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas. ¿Sí está en la Biblia? Sí. Segunda
¿Seguros? Segunda de Crónicas 7, 14. Ok. Dice la Escritura, amado, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pastor, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Hay un remordimiento muchas veces. Pero fíjate, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esta palabra? Este es un manjar, amado. Ni qué rebanadita, este es un manjar. Es un corte selecto así. Para que lo digieras. Gracias a Dios por este alimento. Dice, si mi pueblo se humillare. Hay cosas que anhelas, mi amado. Muchas cosas que anhela tu corazón. Pero hay veces tú no las alcanzas porque nunca has sabido humillarte a Dios. Hay gente que piensa que llorar o humillarse ante Dios es una señal de debilidad. Estás mal. Porque el que tú llores y te humilles a Dios, tú le estás diciendo a tu Creador, yo solo no puedo. Necesito de ti. Necesito tus fuerzas, Dios. Necesito las fuerzas como del búfalo, como dice el salmista. Necesito fuerzas. Pero hay un requisito para ver la bendición de Dios. Humíllate, sobre el cual mi nombre es invocado, ponte a orar, buscar en mi rostro, busca. Mira, amado, aquí hay una estrategia de oración. Aquí hay una estrategia de cómo puedes orar. No solamente es orar por orar. No solamente es agarrarte como perico, bla, 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 no. Hay una estrategia para que Dios esté atento a nuestras oraciones. Y dice, oraren. Y solamente dice, cuando estés orando, busca mi rostro, busca mi presencia, hasta que yo te responda. No dejes de orar. Que tú sientas mi presencia, mi Espíritu Santo. Que tú sientas que yo estoy ahí contigo. Y no nada de que se apareció la rosa, que no, eso no es bíblico. O que sientas el aeronazo. Me despeinó. Eso no es bíblico, amado. De esa manera Dios no te va a hablar. Y la gente lo malinterpreta porque en Hechos 2 dice que un viento recio entró y llenó toda la casa. Ya, despeinadas. Me llegó. No. Dios quiere que te humilles y busques el rostro de Él. Amén. Y no está hablando de que lo vas a ver cara a cara. Vas a sentir la presencia de Dios en ti. Aleluya. Y luego no solamente dice eso, y dice, y si se convirtiera de sus malos caminos.
O sea, que des un giro de 360 grados, que hagas un análisis de tu vida. Y ese es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es que tú hagas un análisis de todo lo que tú has vivido y tú vas por esa dirección y das un giro de 360 grados y dices, ese camino por el que yo iba era un camino de muerte y ahora doy vuelta y vuelvo al camino. ¿Vuelvo a dónde? Al camino. Porque dice, y se convirtiere de sus malos caminos. Arrepiéntete de tu mal camino y dice, yo sanaré tu tierra. Y cuando dice, yo sanaré tu tierra, dice, yo te daré trabajo, yo te daré bendición, yo te daré cosecha y que puedas gozar del fruto de tu trabajo. Es de Dios la riqueza, hermano. Es de Dios el que puedas disfrutar de lo que Él te ha dado. Hay quien tiene y no puede disfrutar de lo que ha construido. Hay gente que tiene mucho dinero, mucha riqueza, pero está en una cama de hospital. Está enfermo de algún cáncer, de algún SIDA, y no pueden disfrutar de las bendiciones de Dios, porque en Eclesiastés dice, es de Dios que Él te haga disfrutar del trabajo de tus manos. ¿Cómo te sientes cuando has trabajado por algo y ahora lo tienes en tus manos? Satisfecho. Pero imagínate trabajar por algo y que nunca lo consigas y nunca estés satisfecho y estar envidiando al que va progresando. Te sentirías frustrado. Ponte de pie, iglesia. El verso 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? En este lugar. En este lugar. En este lugar. ¿Cuál, hermano? El 16 es otra belleza. Ok, dice el 15, ahora estarán abiertos mis ojos, atentos a mis oídos, a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono del reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne sobre Israel. Porque en el Antiguo Testamento era tan importante el primogénito, el primer varón que tenía que ser el sucesor del rey. Ahora todos son importantes para que no se sienta nadie. Ahora en Cristo, para Dios somos iguales. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a nuestro Señor. Yo te invito a que levantes tus manos y di conmigo, Padre, Padre, te doy gracias gracias por haberme traído por traído a este lugar, a este lugar, porque yo sé porque yo sé que este lugar que este lugar es casa de es Dios, casa de Dios, puerta al cielo. puerta del cielo. Gracias. Gracias, Gracias gracias. porque lo que estás haciendo en mí, Lo que estás haciendo en mí me estás restaurando, me está restaurando, me estás limpiando. me estás limpiando. Ayúdame Ayúdame a no apartarme a no apartarme de ti. de ti. Gracias. Gracias. Levanta tus manos.